para empezar esta tarde de entrevista, de charlas, y lo adelantábamos. Ella viene con sus libros, porque empezó a escribir y empezó también a darnos esta herramienta para poder imaginar, para poder hacer propias esas palabras, y vamos a tener el honor de conversar con ella, con la profe de letras, Estefanía Herrera, también autora. Fuerte ese aplauso. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá. Claro, ella dice contenta porque está su niña también acompañándola. ¿Cómo se llama? Se llama María Paz y la verdad es que siempre me acompaña, generalmente, o bueno, cuando no tengo con quién dejarla, ya sea las entrevistas o ahí a veces a leer también algunos poemas en ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. Hermoso. Así que ya va todo tu por aliada. lo artístico. Sí, tu aliada. María Paz, que desde muy chiquita, como vos decís, te acompaña y uno, bueno, la ve crecer y es como que te ve crecer también a vos. Es muy lindo esto de maternar. ¿Cómo te encontró la maternidad de profe a vos? Yo te digo profe. La maternidad nunca fue algo que a mí, digamos, me desvelaba en el sentido de necesitaba ser madre para sentir que iba a estar... esta cosa de la realización. Creo que de chica nunca tuve eso del instinto materno, de hecho no lo creo que esas son construcciones, ¿no? A mí bueno, y de hecho también en los poemas por ahí y en unas crónicas escribo mucho sobre esta cuestión de la maternidad, pero de una maternidad del lado B. Sí, ¿no? está muy idealizado todo, ¿no? Nos Muy gusta hablar mucho de la maternidad, por eso te empiezo a preguntar desde ahí. No, vamos muy por el lado, en mi caso, tanto muchas veces de cómo lo hablo, o sea, si bien eso no quita el amor incondicional que uno le tiene a los hijos, claro. Ni la compañía, ni lo orgulloso que uno pueda sentirse, pero bueno, sí también hablar de todas esas otras cuestiones que por ahí no se hablan de la maternidad. En mi caso también lo que sucede que es un poco maternar sola, entonces es más difícil todavía en muchos aspectos, la responsabilidad como de lo bueno y de lo malo recae en una sola persona. Y eso creo que hay que decirlo también, sin ningún tipo de culpa. Y la literatura hace un par de años que viene, sobre todo lo que es narrativa también, en todo lo que serían las autoras a nivel nacional o latinoamericano, vienen hablando mucho sobre esta cuestión del lado B de las maternidades, ¿no? Un poco también porque creo que todo eso, si se ve, ¿no? En la literatura, si la literatura visibiliza todas esas cuestiones, es porque, bueno, hay muchas mujeres que también lo estamos viendo, claro, y que lo estamos compartiendo, y que como una puede hacer tribu con otras madres para determinadas cosas, también puede hacer tribus, digo, y quejarnos tranquilamente cuando estamos cansadas, cuando no tenemos tiempo. Sabemos que siempre en la madre recae, ¿no?, la tarea de cuidado muchísimo más en cuanto a porcentaje de lo que sucede por lo general en los hombres, y eso a nivel profesional implica muchas cuestiones, sobre todo cuando uno ya, bueno, tiene más años, el cuerpo se cansa. Claro, no responde de la misma forma. No es de la misma forma, entonces hay ahí justamente en una de las crónicas que están acá y en otras que por ahí yo escribo, es estas cuestiones de escribir entre, ¿no? Porque hubo autoras también muy importantes que planteaban, como Virginia Woolf, de esta cuestión de tener un cuarto propio para poder escribir y realizar. Sí, bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal. Claro. Pero no sucede en la mayoría de los casos. Lo que sí me parece que está bueno, que está pasando hace bastante tiempo, es que tampoco resulta un impedimento, ¿sí? Creo, yo por eso justamente comparto todas estas cuestiones con ella, o si me tengo que ir de viaje a algún lado por el tema de los libros, trato de, en la medida de ir, para que ella justamente vea, ¿no? También es una forma, me parece, de enseñanza, yo creo que si yo no lo haría me frustraría, y eso sería como peor la enseñanza que le dejaría a ella. Y bueno, y saber que no lo podemos hacer, lamentablemente no hay equidad tampoco en ese sentido, comparado con quienes, con el hombre en general, con el padre en general, o con quien no tiene hijos, pero bueno, eso tampoco sea impedimento, ¿no?, de no poder participar, de no poder decir. Con el primer libro a mí me pasó mucho de esta cuestión que incluso me lo preguntaban a veces en las entrevistas, como es un libro que
rosa, digamos, o que tiene ahí un hilo conductor en el erotismo. Estamos hablando de desnuda. De desnuda. Era un poco plantear, ¿no? Esto, porque también parecía, yo sentía que tenía que levantar como una especie de bandera, ¿no? De que las madres también deseamos, o sea, no porque deseamos madres, tenemos que perdimos el deseo. Claro. Exacto. Entonces, hay una cuestión ahí sobre esto de, primero, la mujer deseante, que se planta como deseante, y también de esta, ¿no? Mujer que es madre, que puede ser profesional, pero que eso no quita o no invalida, bueno, otras cuestiones. Pero sí me lo preguntaban, ¿no? Porque pasaba esto de, ¿y qué dirá tu hija o qué dirá tu mamá? De hecho, ella tiene el primer libro se lo regalé a ella y ella dijo, lo voy a leer cuando sea más grande. Y bueno, sí, cuando sea más grande va a entender otras cosas. Pero bueno, creo que también, ¿no? Que los hijos nos vean haciendo lo que realmente nos gusta y nos complete en otro sentido, me parece que es una de las mejores enseñanzas para darle apertura a ellos también, y no que crezcan, ¿no? Con una idea así de frustración o de que la maternidad sí o sí tiene que ser una cuestión de abnegación, que hay que dejar todo, digo, me parece que por suerte, ¿no? Hay muchos debates actuales y muchas cuestiones que estamos replanteando eso, lo mismo que quien decide no ser madre, ¿no? Y que me parece eso creo que fantástico. También ayuda mucho también a esto, a no romantizar la maternidad, y porque te lo pintan como ay tal, y bueno, cuando uno es madre o cuando escucha estos relatos de que es difícil y de que hay momentos que uno no sabe qué hacer, también lo ayuda a esas mujeres que tal vez no quieran ser madres. Exacto. Y terminan de decir, bueno, no quiero pasar por esto, no quiero desvelarme, no quiero postergar mi carrera profesional. Y que es totalmente respetable, ¿no? Y creo que también esa cuestión de no juzgar tanto a la que no quiere ser madre como a la que hoy por hoy sí quiere ser madre, solamente que, bueno, anticiparle todo el lado, no el lado A, sí. Solamente, sino también el lado B, pero creo que se está planteando mucho, y yo veo que en la literatura hay mucho. De hecho, también a mí me ha pasado que por ahí de decir, uy, bueno, pero si yo escribo sobre esto, que qué sé yo, que ya va a estar trillado porque ahora todas están escribiendo esto. Bueno, ahí también apareció el consejo de amigos escritores, como diciendo, bueno, todo está escrito, digamos, todo ya escribieron sobre el amor, sobre la muerte, bueno. Ahí está la diferencia, ¿no? Que uno puede aportar desde el lugar donde cada uno escribe. Pero sí me parece interesante y me parece que está ayudando a que muchas mujeres, digamos, dejemos un poco de lado esto que decíamos de romantizar, de idealizar, que ayude a quienes quizás además por ahí incluso tienen el deseo de maternar, pero son conscientes de que no van a poder con toda la responsabilidad, y eso me parece mucho más responsable. Y después también esto, ¿no? De no juzgar ni a la que quiere ser, ni a la que desea ser, ni a la que no desea. Entonces hay un movimiento que creo que nos hermana mucho más. Sí, también interpelar, digamos, al mismo hombre que pueda leer y que pueda entender de que podemos tener ganas de ser madre o no ser madres, y digamos todo lo que uno va vivenciando profundamente, que a veces también nos cuesta abrirnos. Claro. Y que ellos nos entiendan, que a través de la literatura creo que, bueno, puede sí, exactamente. Profe, ¿cómo nace estas ganas de escribir y de plasmar y también de mostrarte? Bueno, mostrarme fue lo más difícil. Siempre me cuesta mostrarme en todo. Que pareciera que no. El escritor siempre está detrás, ¿no? Detrás de los libros. Pareciera, sí, pero igual aún así me costaba mucho mostrar lo que yo escribía. Digamos, a mí desde muy chiquita me gustaba mucho leer, muchísimo. Y después empecé como, es muy gracioso, pero uno siempre dice eso, empecé como empezamos casi todos cuando estamos enamorados a los 12, 13 años, copiando fragmentos de canciones, ¿no? Y al costado del cuaderno, pegando todas esas cosas, me acuerdo, las cositas de 2 corazones, bueno, todo eso. Después tenía una tía que me incentivaba mucho la lectura y que fue la primera que me regaló un libro de poemas, ¿no? Y ahí me gustaba bastante. Era una materia en la que no me iba mal en la secundaria, no me costaba la redacción, y siempre me gustaba leer. O sea, siempre para mí creo que, bueno, es
un lugar común en el que decimos todos quienes escribimos, para escribir hay que leer, y hay que leer bastante. No por el hecho de compararse, ¿no? Sino porque, bueno, es como el alimento básico, ¿no? Para después también para poder... la creatividad, para la creatividad y para después poder escribir. Y bueno, después cuando me recibí, que era pleno 2001 de la secundaria, 2002 tenía que empezar a estudiar, mi sueño era ser periodista, pero bueno, no me podían mandar por la crisis a estudiar en Córdoba, entonces empecé Derecho, como toda buena niña que cumple mandatos acá en Catamarca. ¿Quién no ha pasado por Derecho en la UNCA? Creo que es. Claro. Y bueno, y después sí me llamó la atención cuando iba al cursillo de Derecho, pasé por la Facultad de Humanidades y me llamó la atención, ¿no? La cuestión esta, y me acordé de mi profesora de la secundaria, que ella me decía, vos deberías estudiar letras. Y dije, bueno, me voy a inscribir por las dudas. Y me inscribí, y la verdad que la primera clase que fui del cursillo justo estaba el profesor Monallar, que además ha sido un gran dramaturgo. Entonces creo que lo que me atrapó de la carrera fue que saber que quizás iba a tener como profesor a figuras, a escritores que también se leían o que estaban ahí, y que a veces por ahí no toman conciencia, no tomamos conciencia. Entonces a mí eso como que me impactó. Y vi también esta cuestión de que no iba a ser solamente la parte pedagógica, que era lo que yo huía, sino que iba a estar toda la parte artística. Y bueno, y ahí empecé un taller de escritura con otro gran poeta y con chicos que eran de primero, de segundo año, de tercero, y ahí creo que se empezó, bueno, a afianzar más, pero me costaba muchísimo mostrar lo que hacía. Después en el 2011, 2010, 2011 armamos un grupo que estaba coordinado por Celia Sarkis, que se llamaba Los Innombrables, ¿no? Porque bueno, queríamos ser especie de rebeldes y llamarnos así para no parecer, y ahí empezamos también como a hacer algún tipo de movidas. Después pasó algo muy particular, que fue que me casé y dejé de escribir. Por eso después de volver a escribir fue cuando me separé. Entonces que es muy, digamos, personal en ese sentido, en mi caso, la escritura, ¿no? Muy biográfica en algunas partes, muy sanadora en otro sentido. Y bueno, y ahí empecé recién como a mostrar en las redes. Y veía que a la gente le gustaba. Replicaban, sí. Que le gustaba, y que le gustaba, sobre todo quizás no al lector, al gran lector, digamos, de literatura, sino a las personas comunes y corrientes. Claro. Que no era algo quizás difícil de entender, que les llamaba la atención, que tocaba quizás, bueno, en el caso por ahí de Desnuda, cuestiones que eran como, no sé si novedosas, ¿no? No digo que nunca se haya escrito poemas eróticos en Catamarca, pero bueno, no había como una cuestión más seguida, había una que otra. ¿Y este salió en plena pandemia? En plena pandemia, fue un éxito en el sentido de que se agotaron las primeras ediciones, hubo que sacar. Para mí fue una sorpresa, jamás me lo hubiese imaginado, pero jamás, pero creo que era un momento, me parece que fue necesario, ¿no? Como plantar. Fue lo primero que vos publicaste. Que publicó como libro, sí. Después, o sea, empecé a publicar en las redes, después me llamaban para algunas antologías, entonces salían algunos textos en antología. Pero bueno, era como que a mí me daba mucha vergüenza, me llamaban a leer en algunas cuestiones y yo no tenía mi libro, ¿no? O sea, caía con el cuadernito así, hasta que bueno, ya después dije, no, bueno, tiene que salir el libro. ¿Sentís que es un hijo un libro? No. ¿Viste que hay autores que dicen, bueno, es mi hijo? Claro, no. Sí. Amo esa pregunta porque me acuerdo que cuando salió Desnuda me decían, ay, bueno, ahora está tu nuevo hijo. Son amores distintos. Sí tiene que ver, en el sentido que podemos, digamos, por ahí comparar, ¿no? En la cuestión quizás de el proceso que lleva a hacer un libro y todo eso, como un proceso similar al de gestación, ¿no? Uno está gestando quizás un proyecto. Pero el libro tiene la particularidad que uno, una vez que lo va a parir, ya deja de ser suyo y se fue.
Claro. Se fue, y si gusta bien, y si no también, Está en libre. el mejor de los casos está libre, digamos, no. Sí hay una implicancia de responsabilidad en el sentido de las cosas que uno por ahí puede decir, pero bueno, no es similar, ¿no? Digo yo que ejerce y que hablo mucho de este lado B de la maternidad, no es en ese sentido comparable con la Bien. para mí, Sí, ¿no? por eso está bueno, para mí está bueno la la verdad aclaración. creo que queda muy lindo, ¿no? El dicho este de que es como que es tu nuevo hijo y todo lo demás, pero bueno, hay una diferencia abismal sí. en el sentido de que uno después no tiene tanta responsabilidad ahí, porque también implica cuando uno digamos, cuando sale el libro, digamos, se suelta, ¿no? De Claro. él, y después ya va a lo que el lector interprete, si al lector le gusta, si hay lectores que ya te siguen, si le gusta tu estilo o no. Eso ya también son cuestiones que no podemos controlar, ¿no? Como muchísimas cuestiones de la maternidad, pero no siguen, digamos, tan aferrados a uno, no tiene la obligación. Siguiendo con ese hilo, alguien que haya adoptado y que te haya dicho, este fragmento de Desnuda, la verdad que lo siento propio, alguna anécdota que te haya pasado, algún testimonio. Devuelve el micrófono, Messi. Perdón. Ay. El mate. Ahora sí. Sí, me pasó bastante. Me pasó bastante porque además de Desnuda tiene una cuestión, esto que decíamos de lo erótico, pero también tiene mucho de esto de despojarse en realidad de los mandatos. Creo que por eso, por decirlo así entre comillas, cayó tan bien, ¿no? Entre las mujeres, que además es algo sumamente difícil en algún sentido, si bien creo que todo eso por suerte se está terminando, pero, ¿no? En líneas generales también las mujeres, y sobre todo la poesía, que no se lee tanto comparado a veces con la narrativa, nos cuesta llegar, ¿no? Incluso nos cuesta llegar a nuestras congéneres. Y sobre todo en esta cuestión también que tiene con lo de desnudarse del cuerpo, de los mandatos, cuando iba a salir el libro, una amiga que es relacionista pública tuvo la magnífica idea así de sacar, digamos, sacar de una foto no sumamente desnuda ella, pero sí bastante decidora, y poner fragmentos de los poemas. Y ahí a mí me sorprendió que muchas chicas, que incluso algunas que no conocía, empiecen a hacer lo mismo, ¿no? Y creo que, y los comentarios que yo recibí en ningún momento era, ay, mirala esta, cómo se va a sacar una foto así. No, era el contrario, era como animando. Amorosos, y era animando, digamos, admirando incluso la belleza de las otras mujeres. Entonces, en ese sentido, a mí, digamos, esa campaña, digamos, marketinera me gustó mucho, sirvió mucho, pero además me gustó en el sentido de que todas las mujeres de alguna manera, ¿no? Fue como que se liberaron sin el prejuicio de criticar a la otra, claro, y todo lo demás. Entonces, ahí también me pasó que sí, sobre todo bueno, me pasó con eso, pero en algunas cuestiones, Diestra es distinto. Este es el segundo. Sí, es distinto en el sentido que por ahí va más a los vínculos familiares, y ahí sí me pasó que me dijeron, leí esto y sentí que era mi mamá y me lloré todo. Tremendo. Sentí que eran mis abuelos y me lloré todo, ¿no? Me hice la misma pregunta que está acá y me lloré todo. Hay un poema que por ahí habla un poco del tema de los abusos, ¿no? Entonces, creo que en algunos tiene, no sé si decirlo más lugares comunes, pero bueno, sí tiene cosas, ¿no? Que conmueven, o que conmueven desde otro lugar, ¿no? Desde esto de que, por ejemplo, uno va viendo cómo la madre, en vez, ¿no? Nosotros nos vamos haciendo más grandes y nuestras madres se van haciendo como más chiquititas, y lo que eso provoca, ¿no? Emocionalmente, sentirla que es más pequeña, y eso creo que es como que nos pasa a la mayoría. Entonces, o el recuerdo de los abuelos, ¿no? De alguna canción, el tema justamente por ahí a veces de abusos de personas, de cosas que no se dicen, que no se hablan. Todavía hoy no se habla de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, me parece que en ese sentido tiene esa diferencia que conmueve más por ese lado, y Desnuda en realidad
tuvo así como dos grandes hits, según dijeran mis amigos, y uno era el poema que inicia y el otro el que finaliza, ¿no? Y el que finaliza habla en cierta medida de una mujer, de una hembra que ya no tiene más ganas de callar, ¿no? De todo lo que pasa, sino de gritar, y bueno, ahí hay una cuestión esta de recordar a todas las mujeres muertas por femicidio, a la cuestión del erotismo también, a la que desea, ¿no? Hay un paso ahí, y Desnuda en sí, el poema Desnuda tiene que ver con, más que nada del desnudo físico, más que nada con el desnudo, ¿no? Espiritual, que siempre nos pasa por ahí de dejar los miedos atrás, dejar los mandatos atrás, y que nosotros esperamos, ¿no? Que, digo, ese tiene un contexto que en realidad no se explican mucho los poemas, porque uno les puede ir dando los distintos contextos, pero es más que nada eso, ¿no? Es esperar que esa otra persona deje de lado los miedos y qué sé yo, porque una ya dejó y lo espera, pero en el último ya no hay una espera. No, ya está, me cansé. Hay un tránsito, ¿no? Ahí en el mismo poemario que va pasando justamente por eso, hasta que al último ya no espera nada. O sea, ya no espera nada y es ella sola. Entonces, si se quiere, es como una mini historia también que se cuenta de esta mujer ahí a través de los poemas. Y Diestra, ¿cuál es bueno, más allá de esto que nos contabas vos de lo familiar, de lo emocional, cómo surge, cuándo lo publicaste? Diestra, en realidad hay varios poemas que por ahí yo ya los tenía, y después me empecé a dar cuenta que así como hay mucho verde en mi poesía, hablaba mucho de las manos. A mí me pasa particularmente de que, bueno, hace muchos años me diagnosticaron de una enfermedad que es la artritis reumatoidea, y la afección, digamos, donde cae sobre las manos, en mi caso, ¿no? Y eso también generaba como muchas cuestiones internas en mí, que de hecho lo cuento porque la particularidad de este libro es que son poemas y al final tiene una crónica literaria, donde yo cuento cómo me anoticio, digamos, de la enfermedad, la crueldad que por ahí existe en la forma de los médicos, de cómo diagnóstico. De diagnosticar algo que es durísimo, porque uno, o sea, de repente te dicen que tenés que cambiar toda tu vida, y estás sola, ¿no? Y digo, por ahí eso no lo ven o no lo muestran. Sí, no lo tienen en cuenta, ¿no? La humanidad, ¿no? Esa cosa. Exacto. Y también hay una relación ahí entre mi abuela, mi mamá, mi hija, ¿no? Y todo lo que se teje, o todas las historias que se van tejiendo a través de las manos. Entonces, digamos, las manos son, ya sean mías, ya sea de abuelos, de abuelas, de madres, de hijas, de personas buenas o personas malas, de amores también, pero el hilo conductor tiene que ver con las manos, ¿no? Y con todo lo que podemos hacer con las manos. Y la crónica cierra el libro también con una pregunta como ¿qué haría yo o qué me pasaría a mí cuando no pueda usar mis manos? Que para un escritor es fundamental. Como, claro, tremendo, es como Borges haberse quedado ciego siendo para él el mejor lector, ¿no? Entonces, o Beethoven sordo. Claro, entonces es como la paradoja más grande, por este sentido también, ¿no? De darle a veces, o lo que ha sido en mi caso personal, más allá de tener siempre en claro el tema de ficción, pero también la escritura desde una actitud quizás terapéutica, ¿no? O de sanación, porque, bueno, en mi caso siempre ha sido para eso, o ha servido quizás como base, ¿no? Para hablar de algunas cuestiones que por ahí sentía yo que estaban tapadas, no solo desde lo personal, sino también de lo social. Digo, Desnuda pasó por ese lado del deseo. En Diestra hay, bueno, como decía hace un ratito, hay poemas que tienen que ver con abusos, hay otros que tienen que ver con aborto, con suicidio. Entonces son distintos temas que se abordan, ¿no? Porque, bueno, está esa matriz de pensar que todas las historias son historias de manos, ¿no? Y todo está ahí. ¿Y qué sentís vos cuando alguien elige tus libros y te escribe y te da una devolución? ¿Qué sentís vos como escritora? Es hermosa la sensación, es como cuando tu hija viene y te da un dibujito, es como atesorar eso. A mí me cuesta
y creo que por suerte me cuesta todavía mucho creérmela, ¿no? Esto de que, el merecimiento, tal vez. No sé, pero me cuesta esto de ver, por ejemplo, en el graph escritora, ¿no? Es como que yo siento que eso es mucho y es todo pero no lo digo ni incluso ni con falsa modestia ni nada de eso, porque además creo que implica una responsabilidad, total, ¿no? Sí. Implica también saber desde qué posición uno va a hablar y va a comentar, porque no es que esto es ajeno incluso a todo lo social o a todo lo que nos atraviesa. Entonces, eso también implica, ¿no? Hay una postura, si se quiere. Pero me sigue sorprendiendo y me sorprende gratamente digamos, el recibimiento o cómo se reciben los poemas y todo lo demás, o por ahí cuando me llevan para que les firme algún libro y eso, en mi provincia. Porque, vuelvo a insistir, como todos sabemos, es muy difícil ser profeta en su tierra. Y creo que además con estos temas también era por ahí difícil, ¿no? No es lo mismo que en otros, quizás en otras grandes ciudades donde a veces no hay tantos prejuicios y todo lo demás. Entonces creo que en ese sentido, ¿no? Me llena obviamente de emoción o seguir dando entrevistas o hablar o juntarnos o ir que me llamen a leer. Así sea desde que haya, no sé, 2 personas en una plaza escuchando a un súper auditorio, porque bueno, nunca sabemos, ¿no? Cuánto bien le podemos hacer a las personas que nos escuchen. ¿Quién está escuchando, no? Exacto, entonces, y compartir eso, digamos que sentir que en mi provincia se lo recibe bien, sentir también además que la pandemia, otra de las cosas que para nosotros, sobre todo para los poetas, de acá, digamos, generó fue también vínculos con otros escritores de otras provincias. Entonces la voz de escritores jóvenes de Catamarca se empezó a hacer más conocida, ¿no? Como por ejemplo la de Víctor Aybar. Entonces nos invitan a participar en streaming, en lo que sea, en otros encuentros, y eso creo que también hace una apertura, ¿no? De pensar, bueno, también qué es lo que se está escribiendo actualmente en Catamarca, cuáles son las líneas, cuál es el pensamiento, cuál ¿no? es el ¿Qué pensamiento, es lo que se quiere decir? que no es solamente, y los respetamos muchísimo, pero no es solamente aquello que que esté ligado a las montañas o a la Virgen, sino que también, incluso sin salirnos del contexto natural que es Catamarca, o con algunas palabras que son propias de nuestro lugar, catuchas, podemos decir lo mismo, pero con otras temáticas, ¿no? Entonces, esa apertura también fue gracias a la pandemia, son cuestiones que yo rescato en ese sentido, y el tema que propició, ¿no? Más en la lectura de poesía, porque creo que la narrativa muchas veces por ahí no tiene tanta... digamos, dificultad, ¿no? En llegar, porque bueno, en las escuelas secundaria y todo lo demás generalmente trabajan con autores en narrativa, ya sea catamarqueños o argentinos, pero la poesía siempre cuesta un poco más que llegue a todos, y eso es lo que las redes facilitan. Tiene como esta cosa de la forma de leerse, de escribir también. Siempre me gustó también mucho la literatura, no así tanto la poesía, pero no porque no me llamara la atención, sino porque no sabía cómo se lee, ¿no? Tiene como una forma tanto de leer como de escribir, como decía recién, de realizarlo, ¿no? Yo quiero escucharte leer una poesía. Mi la que a vos ex más te alumna guste. sabe que hemos practicado lecturas Sí, me imagino. Porque sí, justamente planteamos eso, ¿no? Que no se leen todos los textos de la misma manera. Bueno, ¿de cuál leo? Y yo quiero, María Paz, ¿vos te animás a leer con tu mamá? ¿Recitás? ¿Te gustaría? ¿Sí? Sí. Vení. Vení acá con la mamá. Este momento creo que es... Presentamos a María Paz. Fuerte el aplauso para María Paz, que ella estaba ahí como espectadora. Ay, sí. Entonces vamos a buscar a ver de acá. Sí. El que ustedes quieran. Parece que estos de acá son medios tristes, pero bueno. Bueno, no todos. No. Cuidado porque me estás a eso. El que a vos más te guste, o el que más te haya gustado, o alguno que tenga alguna historia detrás que después nos puedas contar. Bueno, en realidad voy a leer que es el que abre, ¿no? Y el que me hizo a mí como ver que justamente
había este tópico, ¿no? Que ya se venía repitiendo en mi poesía, que tenía que ser con el de las manos. ¿Querés? ¿Vas a leer conmigo? ¿Sí? 1, 2, 3. Escribo con las manos de aquella que dejó de tejer quimeras, con las manos de mi madre que me enseñó a amar el verde y a temer a los sapos, que también parecen pájaros en el aire, aunque no amasen pan. Las manos con las que escribo tienen olor a médano, a tiza y a rosario de las 8. Son las manos arrugadas de esa abuela que me enseñó a tejer lana y palabra. Son también las manos blancas, blanquísimas de esa otra abuela que lavó ropa y fregó pobreza. Manos estas que escriben con las cicatrices del niño trabajador que fue mi padre y con las de mi niña sin padre. Son estas mis manos las que eligen seguir escribiendo y sangrando irreverencias. Son las que se desnudaron para rozar un verde que ya no teme. ¡Ay, qué lindo! Ay, ¡Qué emocionante! María Paz, vos escribís, ¿te gusta lo que escribe tu mamá? ¿Te gusta escucharla? Contanos un poquito ahí, acércate al micrófono. A ver, acércate ahí. Ella es más de otras disciplinas artísticas. Pero ¿Qué te gusta, María Paz? ¿Qué te gusta? Ahí, al micrófono. El arte. El arte. ¿Y ese arte que es cantar? ¿Te gusta dibujar, pintar? Esas tres cosas. Esas tres cosas, ¿sí? Y con tu mami, cuando la ves escribir, ¿qué sentís? Alegría. Alegría. Gracias, María Paz. Gracias, mi amor. Sí, Vamos a hermosa. sentarse. Ahí está. Divina. Divina María No, Paz. no le puede decir nada yo que no le guste lo artístico y quiere ir a todo, porque claro, bueno, ya lo está tiene ahí, perfecto. lo está Bueno, mamando. a mí me pasó lo mismo. Yo soy actriz, tengo un niño de 7 años y Mira. él se vuelve loco cada vez que yo tengo función o algo y quiero ir, que quiero ir, que quiero ir, y va, se sienta en primera fila, dice los remates de las Claro. de las escenas, todo así, viste, como decís, bueno. Y lo están mamando en el Tal mejor cual, sentido. tal así que cual, sí, sí. Es así. Sí. Hermoso. Bien, este poema que nos leíste forma parte de Diestra, un libro que va a trascender ahora a una provincia vecina que es Santiago del Estero. Contanos un Sí. poquito cuál va a ser la visita. Bueno, ahora en Santiago del Estero mañana comienza una nueva feria del libro, que también así como la nuestra va creciendo, ¿no? Bueno, hace poquito fue la nuestra, Sí. que la verdad es ¿Cómo que la pasaron? ahí- ¿Qué tuviste ahí? Sí, estuvimos ahí presentando también Diestra y dando un taller de escritura junto con Víctor Aybar. Nos puso muy contentos ver cómo va creciendo, ¿no? la feria. Y ver también esto que cada vez creo que o por lo menos este año se notó más la presencia justamente de los escritores catamarqueños, ¿no? Es decir, es nuestra, entonces nosotros también somos los protagonistas. La verdad es que eso nos hizo sentir muy bien como parte, ¿no? Del círculo que uno es o que forma parte, porque en todo este círculo literario, bueno, están por supuesto las esferas del gobierno, el mercado editorial, entonces que el crecimiento, ¿no? Tanto de escritores, de poetas como hay hoy por hoy en la provincia, de editoriales también, eso también se vea reflejado en la presencia de la feria, me parece que es súper respetable. ¿El público se copaba con estos talleres que daban ustedes? Sí, a veces pasa que cuesta un poco la gente que se acerque. Que se acerquen, a veces por el día, por la hora, ¿no? Tengamos en cuenta también que era fin de semana largo, sí. Pero aún así fueron varios chicos, participaron en las presentaciones también, ¿no? La gente iba y se quedaba, creo que la forma en que está planteado el escenario también permite eso, que quizás alguien que está viendo qué comprar vaya y escuche, y me parece que va generando de a poco el hábito, ¿no? En el catamarqueño, en las catamarqueñas, que quizás antes no teníamos,
tanto, entonces ahora ya al plantearse como un evento, me parece que va generando un hábito en esto de la compra de libros, en escuchar, en conocer autores de la misma provincia que están vivos, digamos, ¿no? Que vamos al súper, siempre digo esto, vamos al súper igual que todos los demás, queremos el one shot igual que todos los demás. Sí, claro. Y bueno, y ahora se hace la Feria del Libro en Santiago del Estero y va a estar presente la editorial El Guadal, que es justamente la editorial con quien se publicó Diestra, que Diestra además, eso me gustaría resaltar, forma parte de una colección Chinitas, donde Víctor Aybar, que es el editor, lo que plantea generalmente son estos libros a dúo, ¿no? Entonces, en este caso, los que abrimos, por decirlo, la colección, fue el libro La tierna ferocidad de los días, de Celia Sarkis, y Diestra es el mío, y sé que próximamente vendrán de otras autoras, pero se van presentando en dúo, ¿no? Entonces también está esta idea, si se quiere, colectiva, incluso de la publicación. Entonces el Guadal va a estar presente ahí, y también nos han invitado a que presentemos los libros, los últimos. En este caso será la presentación de Diestra, la presentación de Mariposa Doble que gira sin cesar, que es de Víctor, y esta última Cobardía, que es de José Astrada. Entonces 3 libros de la editorial se van a presentar ahí el viernes a las 8 de la noche en uno de los auditorios de la Feria del Libro. Y bueno, muy contentos porque esto también lo que genera, ¿no? Es salir de la provincia, ser parte de la región, estar ahí, conversar con otros escritores, con otros editores, formar parte, ir a escuchar a otros poetas y saber más o menos qué es lo que se está escribiendo. Entonces, creo que la presencia, ¿no?, de estas editoriales, de nuestras editoriales o las editoriales catamarqueñas en estas ferias es muy importante para dar a conocer. Así, creo que desde la pandemia en adelante hay una visibilización de la literatura catamarqueña a nivel regional, incluso federal, muy importante. O sea, es como que... y eso viene acompañado de los escritores que se animaron a publicar, del crecimiento de las mismas editoriales, como decía hace un ratito, de las redes. Pero bueno, está bueno porque me parece que antes no eran como, los grandes popes de la literatura catamarqueña, y después por ahí no sé si había tanta difusión, ¿no? Hoy por hoy creo que si en algún lado, algún círculo, ¿no?, de poetas o lo que sea, hablo de poetas en particular porque es como mi género, a nivel nacional preguntan, y en Catamarca que ya hay nombres que resuenan, ¿no?, a nivel nacional, y eso me parece que es lo más importante, sea que sea una, sea el otro, sean... Trascender con Catamarca y con el nombre de cada autor. Exacto, sí. Profe, porque tenemos para hablar de un montón de cosas, pero yo te digo, profe, ¿y vos qué sentís esto de tener la responsabilidad de formar? Estás en diferentes carreras, ¿y qué sentís también cuando ves a tus alumnos ahí en acción? Ay, me encanta, es lo que disfruto. Encima, creo que ahí sí, a diferencia del libro, de alguna manera sigo maternando, ¿no? Porque los veo y claro, uno sabe o ha sido parte de su formación y por ahí los ve brillando en el mejor de los casos, y uno se alegra porque sí, me parece que ahí es más parecido con la maternidad de esto, ¿no? De ir viendo el proceso de crecimiento. Y porque sí me parece que esto, ¿no?, que hay como mucha más responsabilidad en lo que uno plantea en la clase. Por eso es que hablaba hace un ratito, ¿no?, en esta cuestión de cómo uno como escritora también se planta de alguna manera políticamente desde lo social, desde lo cultural, ¿no? Y políticamente siempre, insisto, entendido no desde lo partidario, sino desde el hacer político. Y como docente también, o sea, uno no adoctrina, pero sí hay, ¿no?, en algún sentido... Un poquito de influencia. De influencia en la elección de los textos que uno realiza, digamos, porque, a ver, alguien que no cree, por decirlo, en la diversidad de géneros o en las disidencias, nunca llevaría un texto, ¿no?, para leer en poesía que sea, no sé, por ejemplo, el de Susy Shock, que es una activista traba. Tremendo, ¿no? Sí. O de Camila Sosa Villada. Entonces, si uno tiene esa apertura, sí lleva desde la literatura, o sea, los textos que uno elige
habla mucho, digamos, en ese sentido también. Darle bolilla a los textos de los autores de la provincia también habla mucho, ¿no? De esta cuestión de decir, bueno, yo voy a dejar o no voy a enseñar solamente los autores reconocidos del país, sino que también voy a enseñar los nuestros porque a nosotros nos pasa mucho, digamos, que por ahí yo llevo en estas carreras específicamente, ¿no? Como locución o producción, que son las que estoy aparte de la Facultad de Humanidades o de Letras en sí, que se desconocen mucho de los autores catamarqueños, salvo algunos. Claro, ¿no? que los cruzás seguramente 25 millones de veces en el súper, capaz, pero no sabes quiénes son. Entonces, como esa cuestión, ¿no? De hacer también, si se quiere, un trabajito de hormiga y de valorización de lo nuestro. Hay de hecho, lógicamente, un posicionamiento. Entonces, por eso creo que, volviendo con una pregunta que me habías hecho hace rato, cuando te eligen, es como que uno siente, ¿no? Que ahí, bueno, la semillita cayó y algo va dejando de a poquito, que es lo que siempre nos pasa en la cuestión docente, ¿no? Que también es una tarea como la maternidad súper sacrificada, total, que solamente se ve una parte y el detrás de escena es también tremendo. Digo, en ese sentido, por eso son muy parecidos con la maternidad, ¿no? Y a veces es muy ingrata, como la maternidad también. Sí, lo último que yo le quiero preguntar, porque mira, la Haya ya me hice redondear, pero sé que sos muy comprometida, esto de lo que decías recién, de hacer política, no partidaria, pero sí a través del compromiso colectivo. Está pasando una situación difícil, las universidades públicas, ¿cuál es la reflexión vos como Estefanía Herrera que tenés? Mi reflexión, digamos así, muy, muy sintética, porque podría hablar muchísimo sobre esto, es que la universidad y la educación pública siempre, pero siempre tienen que ser gratuitas y es la única, yo diría la única herramienta de ascenso social, por más que quieran decir todo lo contrario, y de hecho lo digo por experiencia, lo digo porque lo veo en mis alumnos. Hay chicos que vienen de Antofagasta de la Sierra o de otros lugares que van a seguir siendo primeras generaciones, esto que hablamos, ¿no? Y se repite tanto, de primeras generaciones de profesionales con un título universitario, y creo que es muy importante no desviar la mirada, ¿no? Porque me parece que esto era algo que en abril nos unía a todos, más allá del partido político al que uno siga o que prefiera, y lo importante me parece es que como van planteando distintos argumentos, ¿no? Que esos contraargumentos no nos hagan perder de vista la importancia, que en realidad es esto lo que nos une. Yo tengo alumnos que pueden ser que son apolíticos o apartidarios, mejor dicho, otros que son de franja morada, otros que son de la lista verde, y todos están unidos, ¿no? en esta lucha en común, que además sí creo que la intención política sí está del otro lado, que es esta cuestión de si no hay educación, si no hay acceso a una educación de calidad y pública, lógicamente que vamos a ser personas o vamos a tener sujetos que no van a ser críticos, que no van a ser pensantes, con los cuales es mucho más fácil de manejar. Digo, si perdemos de vista ese gran paraguas y nos quedamos solamente en que, bueno, las universidades no quieren que la audite, ese es otro tema, nada que ver. Nosotros los docentes no tenemos nada que ver con esas auditorías. Sí, ni los docentes ni los estudiantes. Ni nada de eso, y además no es que no se quiera eso, sino que no había, el mismo Estado Nacional no planteaba un organismo que haga esa auditoría. Entonces sí, como todo, debe haber corrupción seguramente, o debe haber algunas cuestiones que no estén bien, pero digo, ese no es el tema. Claro, que el árbol no nos tape, ¿no? Todo, que un árbol no nos tape todo, porque creo que la discusión de fondo es mucho más importante en el sentido de esto de plantear qué tipo de ciudadanos buscan, y si buscan ciudadanos que no puedan acceder a la educación, porque bueno, si no tienen plata, si tienen que elegir entre comer o trabajar, si no pueden acceder, no todos vamos a poder pagar o van a poder pagar la universidad. Bueno, eso implica tener mano de obra barata. Es así. Sí. La pregunta, ¿cuál es tu cable a tierra, profe? Escribir. Siempre. Bien. ¿Dónde conseguimos tus libros? ¿Dónde lo podemos adquirir? De Desnuda creo que no quedan más. Oh, no. O
creo que quedará uno por ahí. Diestra. Y Diestra los tienen los chicos de la editorial del Guadal, porque ellos, como digamos, ellos lo publicaron, ellos lo distribuyen. Muy bien. Listo. Terminamos por acá. Espectacular. Sí. Bueno, Estefi, muchas gracias. Este es un pequeño presente que te hacemos nosotras desde el programa por darte el tiempo de venir, de poder prestarnos tu voz para escucharte. Y nada, en un modo de agradecimiento a lo que haces, a tu trabajo, que se nota que es comprometido y que lo haces con todo el corazón. Y qué mejor para una escritora. Claro, que una libretita. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por súper amena la charla, porque hemos pasado por todos los temas. Para mí es un orgullo que me entrevisten ex alumnos, o sea, es como que me supera ahí esa cuestión. Y muchísimas gracias por la idea de leer con mi hija, que nunca se había planteado, así que la verdad es que estoy muy emocionada. Genial, tenemos registro, así que sí, ya después vamos a estar pasando todo el archivo. Muchísimas gracias. A la profe Estefi Herrera y también a María Paz, que estuvieron por Cable a Tierra. Nosotros, pequeña pausa y ya volvemos. No cambien. Dale, que ya volvemos. Ay, gracias. Chicas hermosas.